Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenas tardes a todos y todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Daremos inicio a esta sesión de webinar CAEM. El día de hoy tenemos una sesión muy interesante sobre agricultura urbana. Entonces ya en este mismo instante vamos a dar inicio a esta sesión. Recuerden, por favor, mantener sus micrófonos apagados. Si alguien tiene alguna pregunta, puede escribirla a través del chat, que estaremos pendientes para responderlas finalizando la sesión o incluso en el mismo chat les estaremos respondiendo. El siguiente, Milton, por favor. Bueno, hoy nos acompañan como conferencistas de este webinar dos personas. La primera es Nilton Castellanos. Nilton es ingeniero forestal, especialista en ingeniería ambiental, con experiencia en procesos de restauración ecológica, manejo silvicultural, arboricultura urbana y coordinación en procesos de educación ambiental. Con conocimientos en técnicas y habilidades de auditoría de la norma NTC ISO 14064-3, materialidad y factores de emisión e incertidumbre, ARGIS, auditoría interna de ISO 14001. Actualmente se desempeña como el coordinador técnico de la línea de restauración y conservación de la CAEM y también del programa Hojas Verdes. También nos acompaña Jenny Rosas. Jenny es licenciada en Biología, máster en Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental, cofundadora de la Fundación Ciudad Sostenible, mamá emprendedora en Natural Connection, educadora ambiental, agricultura urbana, experta en diseño e implementación de procesos para la resiliencia socioecológica, con énfasis en agricultura urbana y agroecología, en donde usó el concepto de la biofilia para sensibilizar y armonizar espacios y experiencias con la naturaleza, fundadora de la Red Nacional de Huertas Educativas. Entonces Jenny nos acompaña en nombre de Natural Connection también para hacer este webinar en conjunto. Ya a continuación le doy paso a Nilton Castellanos para que iniciemos ya en materia. Muy buenas tardes, como ya Diana hizo pues mi presentación, yo hago parte de la filial de la CAEM, que es una filial de la Cámara de Comercio de Bogotá, que se encarga pues del tema ambiental para Bogotá, la región y a nivel nacional. Somos un grupo de profesionales de diferentes áreas ambientales, hay ingenieros forestales, ambientales, ingenieros electrónicos, electricistas, que manejan pues diferentes proyectos y pues para todo encaminado para mejorar la calidad ambiental de Bogotá y el país. Eh, pues de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que están orientados y que están abocados a nivel nacional, nuestros proyectos tienen injerencia en 9 de ellos. Trabajamos en proyectos como pues, en igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, alianzas para lograr nuevos objetivos. Entonces, estos objetivos de desarrollo sostenible tratamos de abarcarlo mediante nuestras 3 líneas de trabajo que pues, son las siguientes. Hay una línea que es una línea de restauración y conservación de ecosistemas. Fue con la cual pues la academia inició su funcionamiento. Es la más antigua, ya con más de 37 años de experiencia y nos hemos dedicado a la restauración y conservación de ecosistemas y el mejoramiento pues, del ambiente mediante el programa Hojas Verdes. La siguiente línea es la línea de producción y consumo sostenible, que es el programa mediante el cual la CAEM interactúa en la región
y va encaminado a orientar acciones y proyectos con las empresas que se encuentran en los municipios de Cundinamarca. Todo esto con el fin de mejorar sus niveles de producción sin romper los equilibrios naturales y poder contribuir al mejoramiento de su economía y desarrollo empresarial. Y la otra es la energía, la línea de energía sostenible, que es un proyecto dirigido al sector empresarial, en donde se analizan y se proponen metodologías para producir más con menos gastos energéticos y por ende minimizar las afectaciones al ambiente, optimizando métodos de producción, cambio de maquinaria, capacitación y cambio de mentalidad de los procesos tradicionales. Bajo estas tres líneas, pues abarcamos el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y nos manejamos pues con los diferentes proyectos que tenemos. Pues una de las principales pues, de las temáticas que resultamos pues para proponer este webinar, ¿por qué lo hicimos? Entonces, como les mencionaba en la diapositiva anterior, la CAEN o pues, la línea a la cual pertenezco, pues que es la línea de restauración y conservación de ecosistemas, pues viene trabajando se dedica a procesos de restauración ecológica. Entonces es tomar áreas degradadas y mediante la siembra y mantenimiento de árboles, pues devolver esa dinámica que tenía antes de la intervención humana. Esto, como ya lo dije, pues lo hacemos mediante principalmente el programa Más Verdes y pues, los bonos que se adquieren por diferentes eventos, nacimientos, fallecimientos, con esas donaciones que hace la gente, pues se hace y se restauran zonas degradadas. Debido pues a lo que estamos viviendo en la actualidad con esta pandemia, pues nuestro trabajo se desarrolla como al aire libre, en grandes zonas, en grandes extensiones, sembrando y recuperando árboles. Entonces, pues todo esto nos hizo una para en el camino y nos obligó a quedarnos en casa. Es así como pues surge la idea de este webinar, que es hablar acerca de lo que es la agricultura urbana y cómo esa actividad de la agricultura urbana ayuda pues como a pasar el tiempo. Entonces, de una forma agradable. Cuando empezamos pues nosotros esta cuarentena, recomendaban pues entre muchas actividades, entre esas fue hacer ejercicio, leer libros y compartir en familia. Pues muchos de nosotros pues no tuvimos la oportunidad pues bueno de hacer ejercicio, no lo hicimos, de leer libros tampoco por el tema de nuestros trabajos y ocupaciones, y entonces pero lo que sí logramos evidenciar es que se pasaba mucho, pues se compartía mucho en familia. Entonces, pues de ahí pues nos surgió esta idea, este sembrar como esa semillita para que las personas que estén asistiendo a este webinar puedan crear en ellos pues una conciencia y por qué no iniciar una huerta en la casa, en sus balcones, en sus azoteas. Entonces vemos también que esta estrategia de la agricultura urbana, como nos lleva a compartir en familia, entonces pues hace que compartamos con nuestros hijos, con nuestros familiares más cercanos, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, identificamos que pues si los papás y los niños hacen una huerta en casa o este tipo de actividades, los niños ven cómo se producen ese tipo de alimentos y participan activamente en su producción, y entonces puede ser un poco más fácil para que ellos puedan comerse esas verduras y al final pues terminar comiendo saludablemente. Adicionalmente, pues todas las maticas o las plantas que se puedan sembrar, se encuentran plantas aromáticas y la mayoría de ellas, o la gran cantidad de ellas, pues tienen propiedades medicinales que nos ayudan desde un dolor de cabeza hasta un dolor estomacal, pasando por pues, dolores musculares, huesos y dolores menstruales. Entonces, propender por ir al balcón, quitar unas hojitas y hacernos una aromática, una infusión y quitarnos esos dolores que nos agobian y pues disminuir tanto el consumo de medicamentos, y así vamos desintoxicando nuestros organismos. La otra lección o el porqué de este tema el día de hoy es que pues bueno, otra lección que nos deja esta cuarentena es que la consecución de los alimentos se puso pues un poco complicada.
debido a que pues para ir por una libra de tomate o acelga o una verdura o una legumbre, pues toca hacer filas interminables, mucho tiempo para poder entrar a los establecimientos donde las podemos adquirir. Entonces, ¿por qué no generar esos procesos en el balcón que simplemente pues nos ahorraría tiempo, estrés y pues nos ayudaría pues a fortalecer nuestra alimentación? Entonces, teniendo en cuenta estos porqués, pues propusimos este tema para que pues las personas conocieran y pues vuelvo y digo, la intención de nosotros en este webinar no es sacar expertos en agricultura urbana, sino sembrar esa semillita para que pues les quede esa iniciativa y puedan realizarlo a futuro en sus casas teniendo en cuenta estas indicaciones o estos parámetros que acabo de dar. Quisimos también darle un contexto entonces pues a la agricultura urbana y después que esto revisando bibliografía y dándonos cuenta de muchas cosas, esto viene desde mucho tiempo atrás, ¿sí? Desde la cultura babilónica, egipcia, cuando de los mismos incas, cuando empezaron a cultivar en sus terrazas y balcones. Pero la gran fuerza que tomó la agricultura urbana siempre y lo que analizamos es que surgen de necesidades. Una necesidad genera pues, un cambio de mentalidad, un cambio de reacción y fue así pues como se empezó a hablar de agricultura urbana pues, al inicio de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, principalmente pues en Europa y en Estados Unidos. Estamos hablando de 1914. Entonces, promocionando, pues obviamente, como todos sabemos, pues el tema, los horrores de la guerra genera pues hambrunas, desabastecimiento, falta de agua. Entonces empezaron como a promocionar las llamadas huertas de guerra, entonces, o huertas de la victoria, en la cual pues se promocionaban, como lo vemos en la diapositiva, con estos carteles, en los cuales que pues dice, excava por la victoria, eh, tus propias verduras por todo un año, si tú excava por la victoria. Entonces esto pues incentivó a que las personas empezaran a cultivar y empezaran a hacer ese tema de agricultura urbana y fue tanto el éxito que tuvieron que pues se alcanzó para darle alimento a ellos y sobró hasta para llevarle a las tropas que se encontraban en batalla. Entonces pues esta, vuelvo y digo, surge siempre de esas necesidades y pues si no fuera por esto, entonces pues tendríamos siempre siguiendo una vida plana, una vida monótona, que pues siempre estas circunstancias y lo que siempre hablaron de la pandemia, de reinventarse, esas cosas, pues son esos choques culturales que nos dan esos puntos de cambio y nos permiten sacar de las necesidades algo interesante. Eso pasó pues hace ya 106 años que ocurrieron esas primeras y segundas guerras desde la Primera Guerra Mundial y ahora pues, ¿qué otra necesidad tenemos? Entonces, nuevamente pues la sociedad, el mundo vuelve a sufrir un choque fuerte y pues qué más que esta pandemia del COVID-19 en la cual pues nos vemos afectados todos, ¿no? Ya nos obligaron a quedarnos en casa, mirar otras alternativas para la consecución de alimentos y pues que pues de pronto pues no sabemos qué vaya a suceder más adelante y que pues debemos estar preparados. Esto fue un punto, vuelvo y digo, de quiebre, una alerta que nos generó la naturaleza, el ambiente o las circunstancias de la sociedad y pues debemos o el llamado es para que tomemos un poco de conciencia y miremos estas alternativas adicionales como la agricultura urbana que nos pueden solventar en ciertas necesidades a futuro. Vuelvo y digo, no sabemos qué vaya a pasar el otro año acorde a lo que veníamos pensando, veníamos teniendo una vida tranquila, una vida normal y pues este 2020 fue una época de cambio que pues nos sacudió completamente, nos obliga a pensarnos y a reinventarnos nuevas formas de producción y nuevas alternativas para poder sobrevivir. Otra, otra como qué necesidad tenemos como para darle un sustento al tema de la agricultura urbana y es que cada día ya somos más bocas para alimentar.
El futuro del planeta se articula en clave urbana. Las ciudades que ahora pues están albergando 3.700 millones de habitantes, cerca de la mitad de la población mundial, llegarán en el 2050 a ser 6.500 millones. Es decir, más del 70% de la población vivirá en las ciudades. Por eso, entonces, por ese tiempo, en el 2050, habrá en la Tierra más o menos unos 9.100 millones de personas, 9.100 millones de bocas que alimentar, por lo que será necesario incrementar en 2/3 la producción agrícola mundial. Eh, la idea es que, pues, ¿dónde se van a albergar todo este tipo de personas? Y pues obviamente recurrirán a las ciudades, ¿no? Y se aumentará esa costra de asfalto que, que pues nos vemos en estos momentos. Entonces, lo que se va a más o menos se proyecta que esta costa de asfalto y hormigón ya cubre el 3% de la superficie terrestre del planeta y que pues crece pues, a pasos agigantados y más de 3 y 4 veces más que el incremento de la población. Y todo esto que viene detrás, pues un aumento de transporte, mayor demanda de recursos ambientales, contaminación de suelo, aire, agua y pues todos estos factores terrestres aumentarían esa huella de producción hídrica y de carbono que está íntimamente relacionada con esa producción de alimentos. Entonces, necesitamos gran cantidad de alimentos para poder cubrir esa necesidad de tanta gente y de tantas cosas que pues estamos viviendo en la actualidad. Entonces, pues esto es otros procesos, no es la Primera Guerra Mundial, pero pues no sé si se podría encontrar alguna similitud, pero pues cada vez el panorama es un poco incierto con tanta población, con tanta ciudad creciendo y pues aumentando los niveles de producción y pues obviamente ya el planeta está quedando corto para tantas personas y tantas necesidades que tenemos. Entonces pues eso también hace como crea esa necesidad hoy en el siglo XX para mirar otros procesos, otras actividades y que más que esta iniciativa pues tan bonita como es la agricultura urbana. Eh, También pues después de ver este como panorama caótico y pues un poco desesperanzador, pues también hay circunstancias y especies y personas y ciudades y cosas que también le apuestan al cambio, ¿sí? Entonces es como vemos en países como la India, principalmente en el puerto de Bombay, que pues esta ciudad se destaca pues es una de las ciudades más densas del mundo, ¿no? En población. Y que pues la falta de tierra y agua ha hecho emerger ingeniosas soluciones de terrazas y azoteas, pues, principalmente en el puerto de Bombay, donde pues hay un restaurante y el servicio de cocina pues distribuye diariamente alimentos a aproximadamente 3.000 empleados que trabajan en ese puerto. Entonces ellos generan grandes cantidades importantes pues, de desechos orgánicos y ha creado un huerto en la terraza del mismo hotel en donde se recicla el 90% de estos residuos para la producción de verduras, frutas ecológicas que realimentan el menú de los trabajadores. Eso vuelve y se invierte ahí en ellos. Hay un proceso también muy interesante en la ciudad de Nueva York. Se caracteriza por tener pues la gran cantidad de techos verdes. Pues este cultivo de vegetales ha entrado en los balcones, azoteas, cubriendo el verde, el ladrillo y el hormigón de muchos edificios. Destaca, pues, como les decía, especialmente la ciudad de Nueva York, donde han proliferado techos verdes, granjas en las azoteas y se han desarrollado sistemas de recolección de agua lluvia y de alcantarillado subvencionados por el Departamento de Protección Ambiental de Estados Unidos y diversas asociaciones promotoras. Actualmente Nueva York tiene las granjas de tejado verde más grandes en el mundo. Sigue pues una experiencia en Europa principalmente después del
2007, cuando todo el tema económico pues, recayó en Europa, una quiebra impresionante, pues uno de los proyectos que más fuerza tomó fue el de la agricultura urbana, ¿sí? Entonces, mediante pues, las ciudades de Madrid y Barcelona, se crearon numerosos huertos comunitarios y que en la actualidad se están desarrollando un creciente número de iniciativas que incluyen programas en escuelas, o sea, capacitan mucho los estudiantes con la finalidad de formar a los más jóvenes en agricultura básica. Los escolares aplican sistemas de riego de bajo consumo en una práctica en la que entran en contacto directo con la cadena alimentaria y pues adquieren especial conciencia de la importancia de aplicar adecuadamente cada gota de agua y de no contaminarla. Entonces, pues todas estas experiencias nos dan la iniciativa de que sí se pueden lograr las cosas, de que sí se pueden hacer las cosas de la mejor manera posible y son experiencias muy interesantes las cuales pues que quería pues mencionarlas en este webinar. Un aspecto importante que pues queremos resaltar es el tema de las islas de calor. Las islas de calor son los procesos que se viven actualmente en nuestras ciudades y pues es un fenómeno que pues de origen térmico que se produce en áreas urbanas y se caracteriza por generar una temperatura diferente dentro y fuera de la ciudad y no puede, pues, y al no poderse dispersar el calor en las horas de la noche. Entonces, ¿qué sucede con este tema? Entonces, la radiación solar es absorbida por edificaciones, asfalto, y después pues es irradiada nuevamente, lo que hace que la ciudad se caliente, nunca baje la temperatura y pues prácticamente vivamos como en un horno microondas. Entonces, esto impide que la ciudad se enfríe. ¿Y esto pues a qué conlleva? Entonces, que generalmente pues es al más gasto energético para poder enfriar esas ciudades, más uso de ventiladores, aires acondicionados, aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero, eh, las fuentes hídricas en la ciudad por ese calentamiento de la misma pues se llegan a secar. Mm, también suceden cambios en los climas locales. Lo vemos a diario constantemente, cambios en los patrones del viento, alteración en las formaciones de nieblas, índices de precipitación, inversión térmica, muchas veces hace un calor impresionante en el día, en la tarde y llueve pues, de una manera de improviso, estimula las actividades pues, de determinantes de tormentas eléctricas. Y en el ser humano, pues no se queda ajeno a esta situación y esas olas de calor dentro de las ciudades pues producen en el ser humano una deshidratación, dificultades respiratorias, calambres y un agotamiento. Entonces pues teniendo pues como base estos principios, lo que le acabamos de comentar, es importante pues entender que este es un tema que nos puede ayudar a mitigar un poco, puede ser una de tantas soluciones que se pueden plantear y es el tema de realizar una agricultura urbana pues que se necesita poco espacio, sino simplemente pues una iniciativa de querer hacerlo, de querer participar, de querer compartir con sus familias y poder pues sacar esos proyectos adelante. Entonces, pues después de este contexto, después de este proceso, de esas experiencias internacionales que son exitosas y que pues lo que falta es como más iniciativa, más querer hacerlo, vamos o quisimos traer el día de hoy una experiencia a nivel local, una experiencia pues que nos llenó pues la conocimos y quedamos pues con muy entusiasmados con esta experiencia y la quisimos compartir el día de hoy. Entonces, hoy nos acompaña Jenny Marcela Rosas, que pues como lo decía Diana en la presentación, ella ha sido una emprendedora desde pues siempre ha trabajado en agricultura urbana
ha hecho trabajos importantes aquí en la ciudad y pues tiene un concepto muy importante, muy bonito que nos llamó mucho la atención, que es el tema de la biofilia. Entonces, la idea es que ella nos explique un poco ese proceso y cómo funciona. Entonces, a continuación, pues nos acompaña Jenny y la dejo pues para que ella nos cuente ese proceso tan bonito de emprenderismo que tiene y pues que nos haga o nos dé conocer pues el tema de la biofilia. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Milton, por la invitación. Bueno, quisiera a ver si nos vemos, si me ven un poquito. Bueno, voy a hacer un ejercicio rápido para entender un poco qué es la biofilia. Entonces voy a compartir mi pantalla. Necesito que tengan a la mano un lápiz, una hoja, para hacer un ejercicio pequeñito de huella ecológica. Entonces, un poco lo que decía Milton es que si todo este tema de perturbación o de caos que puede generarse, que hay en la naturaleza en general, pueden ser el motivador de nuevas iniciativas. Sí, claro que sí, la agricultura urbana en este momento responde a ese evento caótico o perturbador que es precisamente vivir una pandemia y resulta ser una respuesta acertada fortaleciendo esa resiliencia socioecológica. Entonces, voy a compartir la pantalla, mi pantalla. ¿Me confirman si me están viendo en el chat? Sí, ya se ve. Y ya se ve. Gracias. Listo. Bueno, bueno, como les decía Nítor, entonces, pues soy mamá emprendedora con Natural Connection. Aquí están nuestras redes sociales para quien quiera después continuar indagando acerca de lo que es la biofilia. Para empezar, entonces, este ejercicio siempre me gusta hacerlo pidiéndole a las personas que me digan o que piensen, para que no llenemos en el chat en este momento, sino que piensen cuáles son los momentos más lindos o qué espacios le han generado mayor tranquilidad. Normalmente, cuando hacemos este primer ejercicio, lo primero que se nos ocurre es estar en un entorno natural. La naturaleza nos provee de eso, de esos momentos de calma, de esos momentos de serenidad. Precisamente eso es lo que busca la biofilia, reconectarnos con la naturaleza. Esta imagen me gusta ponerla porque hace referencia a cómo el uso o el avance de la tecnología, sin que sea mala la tecnología, el desconocimiento, la insensibilidad de muchos de los aspectos naturales, nos empiezan a alejar de lo esencial de la naturaleza. Entonces, en esa imagen vemos perfectamente personas que dicen estamos disfrutando del parque, pero no lo estamos disfrutando, estamos mostrando que estamos disfrutando. Entonces, aquí es donde justificamos por qué hacer biofilia. Este es un libro, que es El último niño del bosque, donde nos habla de una enfermedad que se llama el déficit de naturaleza. El déficit de naturaleza nos genera como a cada uno, o a los niños, en especial por el estudio, que haya una falta de atención, que haya estrés, que haya ansiedad, que haya un montón de enfermedades asociadas a la piel, respiratorios, las dificultades para socializar, esa desconexión con la naturaleza. Entonces, esto nos justifica perfectamente por qué debemos hacer biofilia, porque estamos creciendo desconectados de la naturaleza. Bien, ¿y cómo lo vemos los que somos educadores ambientales? Bueno, me preguntas tan simples como ¿de dónde llega la leche? ¿De dónde llega el agua? Y encuentras a los niños respuestas como de la nevera, del tubo, ¿sí? Porque se nos olvida generar esa conexión con lo real, con lo natural. Bien, amarrado un poco a lo que estaba diciendo Newton, entonces esta es una de los estudios que hace Rockström, donde nos muestra cuáles son los límites que tiene nuestro planeta.
Aquí esas líneas rojas nos está diciendo que ya hemos sobrepasado estos límites, o sea, hemos ya superado lo que teníamos disponible de alguna manera en tasa de pérdida de biodiversidad, en el ciclo del nitrógeno, en cambio climático. Eh, eh, ya en lo que ya estamos en deuda con lo que nos ofrece el mismo ambiente. Entonces, esto nos tiene que llevar a pensarnos en nuestra forma de planificar nuestras ciudades, nuestros mismos hábitos de vida. Entonces, ¿cómo estamos? Entonces, les decía que tengan listo un papelito, un lápiz. Entonces, ay, ¿qué estoy haciendo? Ay, ¿me salí? No. ¿Me están viendo en la pantalla? Pero no en pantalla completa, Jenny. Ah, ok, Ahora ya. sí. Listo. Listo. Eh, entonces, en la hoja vamos a trazar una línea y vamos a marcar, vamos a sumar cada una de estas respuestas. Entonces, la primera, ¿con qué frecuencia comemos carne? Entonces, dependiendo de la línea en la que estamos, ese es nuestro punto inicial, vamos a poder avanzar o retroceder según sea la respuesta. Entonces, si como carne frecuentemente todo el día, o una al día, o 3 o 5 veces al día, o menos de 3 veces al día, voy a ir marcando los pasos que debo dar. ¿Cuántas veces al año viajan en avión? Si son 10 veces, 2 pasos hacia adelante. Si son 6 o 10, un paso hacia atrás. 1, 5, un paso adelante. Si no viajamos en avión, entonces 2 hacia adelante. Con respecto al último punto en donde quedaste. Siguiente. ¿Con qué frecuencia separamos los residuos? Nunca 2 pasos hacia atrás, algunas veces un paso atrás, la mayoría de veces un paso adelante, siempre 2 adelante. ¿Con qué frecuencia utilizamos las bolsas reutilizables? Nunca 2 pasos atrás, a veces un paso atrás, algunas veces un paso adelante, siempre 2 adelante. ¿Qué tanto usamos el carro particular? 2 pasos atrás, mayoría de veces un paso atrás, a veces un paso adelante, raramente 2 adelante. ¿Con qué frecuencia usas el transporte público? Nunca 2 pasos atrás, rara vez un paso atrás, mayoría de veces un paso adelante, todos los días 2 adelante. ¿Cuánta de nuestra comida es procesada o no es cultivada en Bogotá? Cada comida 2 pasos atrás, una comida al día, un paso atrás, 3 o 5 comidas por semana, una adelante, menos de 3 semanas, 2 adelante. ¿Ahorramos energía? Nunca, 2 pasos atrás, algunas veces una atrás, mayoría de veces una adelante y cuando puedo, 2 adelante. Bien, ahí ya más o menos nos hacemos una idea de cómo está nuestra huella ecológica. Es un sencillo ejercicio, obviamente hay muchas formas de medir huella ecológica mucho más profundas, pero este ejercicio sencillo nos da una idea de qué tan comprometidos estamos realmente con la sostenibilidad. Lo ideal es que cada uno empiece a mirar qué debe hacer para ajustarse a esa huella, ¿no? Y de esa manera, entonces, replantearse si realmente tiene una buena conexión o no con la naturaleza. Entonces, ¿qué significa, por tanto, la biofilia? Bueno, quisiera que contestáramos en el chat luego cómo les fue con el ejercicio, pero pues voy a avanzar para poder abordar todo el tema. ¿Qué es la biofilia? La biofilia es, en su sentido estricto, es como la conexión con la naturaleza y con todas las formas de vida, de carácter innato y producto evolutivo de la selección natural. Es lo que nos permite conectarnos estrechamente con el ambiente. ¿Quién habla por primera vez de biofilia? Eric Fromm. Pero Edward Wilson, que es un gran ecólogo, es quien describe la biofilia como tal. Él elabora ese concepto y sugiere que todos, pues, los humanos tenemos una conexión innata con todas las formas de vida. Esa biofilia la podemos analizar desde lo espiritual, desde lo biológico, lo económico y lo antropológico. Si es desde lo biológico,
Entonces podemos darnos cuenta que esa conexión con la naturaleza lo podemos, nos va a generar una actividad simpática y otra para sí. Entonces, hablo de la actividad cerebral desde el punto de vista simpático. Entonces, cuando yo voy a disminuir me está diciendo que cuando me conecto con la naturaleza, Jenny, te estamos escuchando un poco les cortada. ¿Tienes algún problema con el sonido? cuando hablo de una empatía, está aumentando, que va a aumentar, que aumenta casi en un 53% cuando tengo esos ejercicios de biofísico. Entonces, más voy a hacer el conectarnos en casa o aumentar el aprendizaje, mejor balance, vamos a tener mejores con la naturaleza. De hecho, pues, sin embargo, de la misma, donde quedamos, ¿me escuchan? En ese momento te escuchamos un poco Hola, mejor, pero la anterior diapositiva se te escuchó cortada. Si la podrías volver a repetir. ¿se perdió? Sí, sí, ahí sí no te escuchamos. Bien. Bueno, bueno, entonces decía que la conexión de la naturaleza nos debe generar un efecto psicológicamente. Psicológicamente, No se escucha nada. Jenny, te perdimos, ¿nos escuchas? Bueno, les agradecemos, nos regalen 2 minutos, a ver si podemos solucionar este pequeño problema técnico y podemos volver a conectarnos con Jenny. Parece. físicamente, o sea, nuestro sistema
Hola, hola. Hola, ahí te Sí, escuchamos. Bueno, lo siento, la conexión me falló. ahora sí. Bueno, listo. Te perdimos en la Antropológicamente, anterior entonces, diapositiva. hablábamos, bueno, entonces repito, la biología. Bien, entonces retomo. Entonces, la biofilia nos permite fortalecer los aspectos biológicos desde lo fisiológico y lo psicológico. Entonces podemos ver cómo aumenta las actividades parasimpáticas casi en un 56%, lo que significa que estamos mucho más relajados cuando estamos en contacto con la naturaleza, disminuye el estrés, aumenta la producción de serotonina, mejorando ese estado de ánimo, como les decía, se incrementa también la melatonina para poder dormir bien, el sistema inmunológico se refuerza, hay estudios que demuestran cómo incluso se producen muchos más linfocitos que responden ante eventos de cáncer. Eh, Psicológicamente, también podemos hablar de cómo las funciones cognitivas y la tasa de aprendizaje se incrementan, se mejoran todos los procesos de aprendizaje y podemos decir cómo se baja toda la actividad simpática casi en un 19%, todo lo que nos genera estrés empieza a disminuir. Entonces, el poder tener una huerta o el tener un jardín en casa hace que las funciones biológicas se fortalezcan. Antropológicamente, sabemos que el hombre desarrolló toda su sociedad, su cultura con relación a la naturaleza. Sin embargo, ese acceso a todos los recursos y al mismo desarrollo, pues generó una dicotomía entre lo que es el hombre y la naturaleza, y entonces nos replanteamos si es el ser o aparte, ser parte de la naturaleza o vivir aparte de la naturaleza. Hay algunos antropólogos importantes como Stephen Keller quienes plantean algunos cuestionamientos como ¿dónde podemos encajar nosotros como especie siendo una especie más de la naturaleza? No como un centro de la evolución, como del antropocentrismo, sino como un ser más. Y de esa manera seguro que empezamos a darle un valor diferente a nuestra misma presencia y a al mismo uso que le damos a los recursos que tenemos. Eh, Religiosamente y espiritualmente, podemos decir que hay muchas formas en que las culturas, las religiones han establecido alguna relación con la naturaleza. De alguna manera la han incluido, la han subordinado, dependiendo de ese grado de antropocentrismo que tenga la religión o el constructo religioso que se vea. Sin embargo, desde el punto de vista espiritual, sí se experimenta que hay una fuerte relación con respecto a lo natural, donde hay un poco más de respeto hacia las diferentes formas de vida, donde hay ecosistemas que se consideran sagrados, donde hay ciertos rituales que generan pues mucho respeto hacia lo que nos da la misma naturaleza y a la forma de su explotación. Nos cuestiona incluso en algunas religiones cómo el desperdicio o cómo nuestros hábitos de consumo ya tenemos que empezar a replantearlo. El signo de esto es lo que sucede, por lo menos en la Iglesia Católica, hace unos años, cuando ya se empieza a hablar de, se me fue ahora, una encíclica que hacen en la Casa Común, en donde ya se retoma ese cuidado de la naturaleza. Entonces, el tener esos espacios biofílicos nos lleva también a incluirlos en nuestra espiritualidad. Económicamente, hay estudios también que demuestran que un espacio que tiene arquitectura biofílica, que tiene esas intervenciones naturales, empieza a tener, por ejemplo, en los hospitales, pueden tener una mayor tasa de recuperación de los pacientes, donde se disminuye esa dependencia a medicamentos. También en términos sociales o en términos de la comunidad, yo he podido comprobar cómo disminuyen los delitos o las actividades criminales en ciertas zonas donde se embellece el lugar.
En cuanto a nuestras casas, el conflicto se disminuye cuando hay espacios naturales, porque se convierte yo le llamo el rincón biofílico o la huerta biofílica, se convierte en el espacio para compartir. Eh, También, por ejemplo, en los colegios, y ahora que están los chicos en casa, eh, podemos ver la homología. Si yo en el colegio o en mi aula tengo huerta o un jardín, los chicos se sienten más a gusto, aprenden más rápido, su estado de ánimo mejora, se fomenta el cuidado. Entonces, realmente si hay una mayor, si hay, digamos, en términos económicos, pues vale la pena poder invertir en estos espacios. Si es en un trabajo, si es en una oficina, entonces se aumenta la productividad, eh, se disminuye esa fatiga mental, el espacio donde está digamos, ese entorno genera, como les decía, pues mayor relajación. En cuanto a las tiendas, hay también estudios que demuestran que cuando en una tienda hay un espacio biofílico, se incrementan hasta en un 40% las ventas, porque nos parece, o sea, ya por selección, el ver un espacio con plantas nos parece que que es mucho más dedicado, que tiene una mejor empatía, tiene una mejor, genera una mejor sensación. Entonces, digamos que eso es parte de los fines económicos. Cuando yo tengo entonces esos efectos, eh, definitivamente debo empezar a replantear qué tengo que tomar de la naturaleza, cuáles son esos patrones de la naturaleza para poderlos incorporar en ese diseño biofílico o en ese diseño de la huerta, en este caso que estamos hablando de las huertas biofílicas. Entonces, primero, entonces voy a buscar un espacio, mi huerta debe generar convivencia para poder, como les decía, generar diálogo, que sea un espacio de compartir. Un espacio para aprovechar esos servicios ecosistémicos urbanos, si hablamos del espacio urbano. Por ejemplo, van a llegar polinizadores, qué lindo que lleguen las abejas, qué lindo que lleguen las mariposas. Empiezo a aportarle al ecosistema y no soy, y cuando monto mi huerta quizás no era consciente de eso. Eh, Empiezo a hacer un proceso de transformación. Entonces, ya me empiezo a fijar que lo que tengo en mi huerta lo puedo usar en la cocina, que empiezo a utilizar eh, menos químicos, que cada vez lo quiero hacer mejor, produciendo mis propias medicinas. Empiezo a imitar todo lo que la entonces ya nos volvemos mucho más observadores. Mm, Empiezo a acercarme a esos espacios que son de entretenimiento, a conectarme con una ruta natural que estoy diseñando ahora desde mi huerta biofílica. Hay diferentes tipos de conexión que puedo generar con la naturaleza o con mi huerta. Yo puedo ser una persona que me conecto, digamos, de lo sensorial y soy aventurera, entonces me gusta mucho ir a la montaña y me gusta mojarme y me gusta hacer los deportes extremos. Podría ser también el perfil del que es desinteresado, el que siente que pues, no le interesa nada lo que tenga que ver con esto, le parece que es una jartera, que es de hippies, que no nada que ver. O puede estar el activo laborioso, el que quiere hacer la huerta, el que quiere hacer el jardín. O puede ser el que es más espiritual sensible, entonces que todo lo que está sembrando lo hace con una mística, como desde esa conexión con los elementales. O puede ser ese consciente activista, entonces cada acción que hago lo quiero llevar a un paso más adelante, digamos, en términos políticos, en términos sociales. En cualquiera de esos, mi pregunta es, bueno, ¿y tú en cuál te encuentras? Y lo ideal es que podamos hacerlo, que podamos encontrar ese equilibrio, donde finalmente logremos esa conexión con la naturaleza. ¿Cómo hacemos entonces esa experiencia de huerta para la colección natural? Entonces vamos a ir viendo ejercicios que podemos hacer en casa. Entonces, si yo puedo hacer algo simple como una huerta en 1 metro cuadrado o en 50 centímetros, eh, donde yo voy a jugar con el espacio, con el diseño, con las mezclas que pueden
tener mi huerta. Entonces, en esta imagen que ven a la derecha, estoy viendo unas lechugas con unas cebollas que, por ejemplo, son compatibles alelopáticamente, ¿sí? Que deben estar juntas para que sepan mejor, para cuidarse de las plagas, pero además es un espacio que es lindo, ese cajón se ve bonito. Entonces, yo ya genero una inquietud, me está produciendo un servicio que además es bello y ya está generando esa conexión desde lo visual. Puedo empezar a trabajar mi huerta desde esa conexión con el suelo. ¿Y cómo lo trabajo? Con algo tan simple como una botella con compost. Una botella tipo PET que coloco en mi propia huerta o en una matera con mis residuos orgánicos y los dejo que se degraden allí y ya voy teniendo abono para mis plantas y estoy ya alimentando y nutriendo el suelo. Esa conexión con el suelo ya me está estimulando muchas cosas en cuanto a mis sentidos, pero además está, está disminuyendo mi huella ecológica con respecto a los residuos. Con el agua. Y en esta época de pandemia sí que me gusta poder hablar del agua, porque estamos gastando muchísima agua, obvio, pues debemos tener una cantidad de cuidados, pero aquí el llamado es a reducir nuestra huella hídrica, a cosechar agua. Las veces que lluevan, recoger agua y hacer riegos controlados. Además, es importante saber que nuestras plantas en las huertas es mejor regarlas con agua lluvia que con agua potable, por responsabilidad social y por el cloro que tienen el agua que llega por el grifo. Nuestra conexión natural, la huerta en la conexión natural con el sol. Entonces, aquí les coloco una maceta, un contenedor que tiene hierbas aromáticas. Las hierbas aromáticas requieren muchísimo sol, sol directo. Y les puse una imagen de unas manitos mostrando el sol. Entonces, veo dos cosas, es porque nuestras plantas, nuestras huertas para poder crecer necesitan buena luz. Hay muchas formas de darles esa luz, puede ser luz directa, o con un bombillo especial. Lo importante es que tengan la luz, porque si no ellas se elongan. Entonces te ponen todas larguitas, todas buscando el sol. Pero además, cuando yo tengo mi huerta en el sol y tú entras en contacto con ese sol, tú empiezas a sentirte mucho mejor, porque el cuerpo empieza a producir serotonina y mejora el estado de ánimo. Entonces, la actividad de huerta mejora no solamente sino por el contacto con el sol. La huerta en la conexión con el aire y con el cuidado. Entonces, mis plantas obviamente pues necesitan que haya muy buena ventilación, que tengan buen acceso al aire, pero tu espacio biofílico, así como las plantas necesitan el aire, tú también necesitas el aire. Y ese espacio biofílico, esa huerta biofílica, te va a generar un lugar de meditación, de respiración consciente. Entonces, así como ellas toman el aire, también que nosotros hagamos esos ejercicios de respiración mucho más de forma consciente. La huerta también es un espacio creativo. Yo aquí coloco estas imágenes son de un emprendimiento también muy lindo que se llama Veggie Box y donde nos muestran que no hay límites para sembrar. Un contenedor, el conocimiento adecuado es lo único que necesitamos para tener un espacio de huerta biofílica. Entonces aquí hay cosas para niños, el color, jugar con el color, con los espacios, con todos los elementos y contenedores que pueden tener en mi casa y que puedo reutilizar. Importante es tener un buen sentido de lo que comer, de la razón por la que siembro mi huerta y de la forma de comer correcta en que lo debo hacer. La huerta biofílica también nos permite tener actividad física y juego. Entonces, el solo hecho que tengamos que doblar la espalda, que flexionar, que mover la tierra, ya nos está generando una actividad física. Entonces, generamos ya nuestro cuerpo se está moviendo. Ahora, si tengo un espacio abierto, una zona blanda, pues con mucha más razón, pues porque tendré que arar y mover con asadón y con palas.
Con los niños, la huerta es un espacio lúdico. Yo puedo convertir cada actividad de cuidado de la huerta en una experiencia de juego. Yo puedo extraer tintes de la huerta, puedo hacer retos, puedo colocar señales que me den como idea de los cronogramas del cuidado. Entonces, cada cosa que hay cada actividad de la huerta es una experiencia lúdica. Puedo hacer este ejercicio práctico con lo que tengo en la huerta. Entonces puedo empezar estimulando el tacto, eh, como tocar la textura de la hoja, sentir, por ejemplo, si tenemos, si quiero hacer el ejercicio de huerta con personas que tienen alguna deficiencia visual, entonces el ayudar, el que toquen la tierra, el que toquen los tallos, que toquen los frutos, eso estimula ya el tacto y nos genera una mayor percepción. El gusto, la huerta, nuestra huerta, yo siempre he dicho que debe ser el espacio de los saberes y los sabores, donde yo comparto los saberes de la cocina, las recetas ancestrales, las recetas de la abuela, pero también donde yo lo que cultivo lo proceso en un plato que sea equilibrado y mejoro mi dieta. Entonces, hablo en ese caso de seguridad alimentaria, de ese acceso a los alimentos de buena calidad, de buena nutrición. Además, mi huerta también debe fortalecer la soberanía alimentaria. Entonces, retomar esos alimentos que se han perdido o empezar a sembrar esos productos que hemos dejado de consumir y que quizás pues empezamos a perder. Entonces hablo del caso de los tubérculos andinos, de los cereales andinos, como la quinoa, el amaranto, la chía, empezar a sembrar en un cajoncito y poder involucrarlos en nuestros platos. La observación, los colores, las formas. Mi huerta debe ser un mix de colores. Yo soy de las que creo que no debo sembrar solo lechugas, sino que debo mezclarlo con las cebollas, que las remolachas con las zanahorias, que las acelgas amarillas, que haya una mezcla de muchos colores para que también sea muy agradable a mi espacio biofílico. Siempre en cada metro cuadrado de mi huerta voy a sembrar al menos una planta aromática para ayudarme a controlar cualquier plaga que pueda tener. Y además, porque así estimulo el olfato. El oído. Hay dos formas de ver cómo estimulan el oído mi huerta. Uno es el hecho de poder ver cómo se mueven, de escuchar el sonido de las hojas cuando se mueven entre sí, cuando se rozan entre sí, o la caída de la lluvia sobre las hojas. Es una forma de ver, de percibir, ¿no? De percibir esos sonidos. También hay unos experimentos que nos demuestran, que los hizo la universidad, que los ha hecho un mexicano, no fue el nombre, donde nos muestran cómo las plantas producen sonidos y cómo esos sonidos hacen que nosotros también nos sintamos mucho mejor en un espacio. Esto que están viendo ahí es precisamente esos experimentos donde se toman esas longitudes de onda y resulta ser un sonido bastante tranquilizante. Otra forma de conectarnos con esos huertos biofílicos es utilizando esas plantas como símbolos. Si siembro, no sé, una caléndula, esa caléndula, ¿qué simboliza para ti ese sentido de florecer en la vida, de alegrar, de ser medicina para otras personas? Esa también es una forma de que se vuelva terapia nuestra huerta. Y el generar conciencia, hábitos en los cuidados de la huerta. Esos son como parte de lo que podemos hablar, como una huerta biofílica se convierte en terapia, precisamente. Cada una de estas experiencias es lo que precisamente nosotros potenciamos desde lo que yo hago en Natural. No es solamente sembrar para dar respuesta a la seguridad alimentaria, es sembrar para estimular una conexión natural, para fortalecernos como humanidad. Y yo creo que esta situación que estamos viviendo actualmente nos motiva a eso precisamente, a volver a lo simple, a volver a lo natural. Mi invitación es esa,
precisamente, que sembremos un poco desde ese concepto de la biofilia. Hay mucho por hablar, pero pues el tiempo era justo. Entonces, pues quise compartirles un poco de lo que yo hago, que es precisamente esos huertos conscientes o huertos biofílicos. Muchísimas gracias y pues Muchas no sé si hay alguna gracias. pregunta, no sé si hay espacio para preguntas, Sí, por acá no sé nos están cómo. haciendo algunas preguntas en el chat. Si quieres, te las puedo ir leyendo para que no tengas que salirte de ahí de tu Sí, presentación. Entonces nos ok. pregunta por acá Sandra Cárdenas, ¿cómo se pueden sembrar enredaderas por temas de espacio? Bueno, hay que ver las especies que se trabajan. Hay ciertas, por ejemplo, yo hablo de trabajo con algunas enredaderas como las pasifloras, o sea, las curúas, las gulupas. Entonces, puedes colocar una malla, digamos, en tu cajón, haces una malla hacia arriba y la dejas que ella misma se cuelgue. Entonces ahí ya tienes, sembrar ese tipo de enredaderas como las pasifloras es maravilloso porque te trae polinizadores, te trae mariposas. Entonces es cuestión de colocar al cajón, al borde del cajón, colocarle una malla hacia arriba, por lo menos de 1 metro, bien enlazadita y listo. Ahí ya crece una enredadera. ¿Qué otra enredadera puedes tener ahí? Un pepino, por ejemplo. Eh, ¿Qué otra se me ocurre ahora? No, 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 que sean como ligeras esas, se me ocurren ahora. Listo, perfecto. Por acá Daniel Cuervo nos pregunta, cuando uno tiene un espacio muy reducido, ¿cómo hago para tener comida siempre? Bueno, ahí yo creo que como les por eso les decía, no hay límites, puede ser que tu área sea muy pequeña, pero hacia arriba podemos sembrar. Entonces usar la pared, por ejemplo. Hacer huertos tipo colgantes o muros verdes. Esa es una forma. La hidroponía y la aeroponía también son algunas de las estrategias que se usan de para arriba, o sea, no usando en mucha área, sino no en horizontal, sino en vertical, es la palabra. Entonces es mirar hacia arriba para poder sembrar. Perfecto. Laura Sánchez también nos pregunta, ¿qué plantas aromáticas se pueden cultivar en un apartamento en Bogotá? Bueno, lo importante, como les decía, las plantas aromáticas es la posibilidad de que tengan luz de 4 a 6 horas, por lo menos luz directa. Entonces, ¿qué podemos tener? Las que son más resistentes, digamos, al interior, puede ser, eh, bueno, la albahaca me ha funcionado bien, el cebollín también me ha funcionado bien, el perejil también me ha funcionado bien, la menta me ha funcionado súper bien, el toronjil me ha funcionado bien. Yo creo que el secreto está más es que en el apartamento logres tener la cantidad de luz que necesitan las plantas. Entonces tratar de ponerlas bien cerca a la ventana para que si ya tienes luz, ya ahí sí todas las que quieras. Entonces ahí sí puede entrar el romero, el cigrón, bueno, muchas, ¿no? En las aromáticas hay que ver tamaños, hay que ver pues muchas cosas que son particularidades de cada una, pero en términos generales las que te acabo de nombrar. Perfecto. Y vamos con dos preguntas más. Laura Ramírez nos dice, ¿cómo se podría incentivar la elaboración de huertas comunitarias en los conjuntos? Bueno, cuando se hacen huertos comunitarios, ya sean en espacio público o en espacio privado, como es un conjunto, el primer paso que hay que hacer es permiso al administrador. Teniendo ya el aval, ya es cuestión de diseñar. Entonces, el ejercicio que yo siempre hago es hacer diseños participativos. Vamos a co-crear. Entonces, no puedes, o sea, mi recomendación es no hagas una huerta tú solo si no tienes unos aliados, porque cuando termines el proyecto y si no tienes aliados, esas otras personas que no estuvieron en el proceso, pues son los mismos que te van a decir que lo quites, que lo acabes. Entonces, lo primero es hacer un diseño participativo, hacer unos ejercicios incluso de cartografía de sueños, cómo se sueña en ese espacio de huerta, diseñemos entre todos, hagamos un juego. Y en los conjuntos
usualmente hay algunas zonas que son de jardín o que son unos espacios que son de pasto, pues ahí se puede hacer, ¿sí? Aquí el tema es más de diseñar en conjunto. A mí me gusta más, la mayoría de conjuntos en Bogotá y de las zonas verdes en Bogotá están sobre escombros. Entonces, mi sugerencia siempre es hacer contenedores, algo bien lindo en camas o en cajones, porque si no, se tarda uno mucho tratando de buscar tierra. Si de pronto habían escombros, entonces es mejor sembrar hacia arriba. Y pues involucrar la mayor cantidad de actores posibles para que tenga sostenibilidad. Perfecto. Por acá varias personas nos han preguntado qué bibliografía les puedes recomendar para iniciar con una huerta o para el tema de la biofilia, pero para la bibliografía sí les vamos a pedir que se comuniquen entonces directamente a tu Facebook, que lo vamos a dejar por acá abajo en el Sí, chat. Y finalmente vale. tenemos a Andrea Lazo, que nos pregunta, en caso que la luz no sea directa por estar en un apartamento, ¿igualmente puedo sembrar una huerta? Sí, hay muchos modelos, incluso hay unos experimentos últimos donde muestran agricultura urbana subterránea, donde se usa luz artificial. Entonces es poner bombillos, o sea, finalmente la planta necesita ciertas longitudes de onda para poder funcionar. Entonces sí puedes tener donde hay poca luz, ahí es que generar el sistema de iluminación que sea obviamente sostenible y lo mismo con el agua. Pero sí, sí es posible teniendo luz artificial. Perfecto, listo, Jenny. Acá en el chat dejamos tu Facebook de Natural Connection, pero ¿Listo? si quieres puedes recordarnos cuál es, en dónde te podemos conseguir, cuál es tu correo. Listo, voy a ponerlo aquí en la pantalla. Bueno, ay, para que lo tomen. Por aquí está. Entonces en Instagram, naturalconnection.xp, en Facebook, Natural Connection Experience, en Gmail, el correo naturalconnectionexperiences@gmail.com. Mi nombre es Jenny Rosas y pues muy feliz de poder hablar de biofilia y de cómo vamos haciendo esas transformaciones para que una ciudad sea realmente sostenible. Perfecto, Jenny, muchísimas gracias por tu participación. Les contamos a todos que también en el chat les dejamos 3 vínculos adicionales. Uno es un curso virtual, un contenido que tenemos sobre cambio climático. Ahí les dejamos el link de inscripción para los que están interesados. Cada semana estamos lanzando una sesión. En este momento ya vamos en la sesión número 8, pero pueden recibir las pasadas y las que están por venir. Tenemos también la ventanilla de consulta ambiental donde nos pueden dejar todas sus inquietudes sobre gestión ambiental empresarial y les responderemos sin ningún costo, es totalmente gratuita. Y finalmente tenemos una línea de WhatsApp donde pueden tener una comunicación mucho más directa y rápida con nosotros. Estas memorias del evento se las haremos llegar a sus correos electrónicos con el cual se inscribieron para que también ahí lo puedan consultar. Entonces, muchísimas gracias a todos por su participación. Bueno, muchas gracias.